Voces de la Nueva Generación, un podcast de Sattvi Sangha en español. Hare Krishna, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces de la Nueva Generación, un podcast de Sattvi Sangha en español. Nos están viendo, hoy tenemos un episodio muy especial. Teníamos muchas ganas de cerrar este ciclo, este año, con la imagen de nuestras caras para que conozcan quiénes están atrás de todas estas entrevistas maravillosas que hemos tenido con unas invitadas increíbles. Hoy además se nos está sumando Ananda, que siempre la tenemos detrás de cámara, no sería porque nos estamos grabando el audio, pero la tenemos ahí siempre haciéndonos el soporte de todo. Ella fue la que nos ha convocado incluso, muy lindo este proyecto, y ella es una pieza clave, así que la tenemos hoy para también preguntarle todas las cosas que tenemos ganas de preguntarles. Primero vamos a comenzar presentándonos. Mi nombre es Natarani, estoy en Argentina. Hola, Hare Krishna, yo me llamo Chitraleka, soy colombiana, pero vivo en México hace ya casi 8 años. Yo soy Janaki, soy de Colombia y estoy en Colombia. Hare Krishna, yo soy Ananda y estoy en El Salvador. Es un gusto estar con ustedes aquí finalmente. Por primera vez. Por primera vez. Sí. Hermosa. Ya te tocaba. Ya, ahora sí, ya. Me tenía que dejar ver. Bueno, pues quisimos hacer este episodio especial, primero, para conocernos más entre nosotras. Realmente es mucho lo que sucede detrás de cada episodio que se graba, muchas las conversaciones, las reuniones. Sin embargo, cuando pensábamos en hacer algo especial para fin de año, dijimos, bueno, hagamos preguntas ya entre nosotras, conversemos, siempre hay una invitada externa que, como decía Natarani, han sido increíbles, pero en este caso dijimos, bueno, abramos un poquito más como este espacio para contar de nosotras, pero es una excusa, digo yo, porque pues a mí, en lo personal, me encanta tener la oportunidad de conocer mejor, de conocerlas mejor. Ninguna de nosotras se conoce personalmente, ¿cierto que no? No, de pronto pensé que ya Ana, Natarani, no, ninguna. Hemos estado realmente, pues, físicamente en un encuentro, pues, físico, pero pues ya son meses en que hemos estado interactuando pues, a través de esta virtualidad. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí más como me da curiosidad cuando conozco a alguien que está caminando en este sendero del Bhakti es qué lo trajo, qué lo trajo a la conciencia de Krishna, a practicar Bhakti Yoga y qué te mantiene. O sea, esa es la pregunta que quiero empezar haciendo a ustedes tres, señoritas, por favor, para que nos cuenten a todos, pues sí, ¿qué fue eso que las trajo? Ya sé por ahí que hay alguien que viene de familia Vaishnavi, pero a ver qué experiencias hay y qué las mantiene después de 1, 2, 10 años, 20 años de practicar conciencia de Krishna. ¿Me animo primero? Adelante. Ok. ¿Qué me atrajo al Bhakti? Siempre, yo nací en una familia que tenía su proceso espiritual, religioso, pero llegó un momento en la vida en donde yo sentía que faltaba algo, y en ese momento se me manifestó mi gurú para mostrarme lo que era la conciencia de Krishna, y se llevó mi corazón, y a través de él fue que pude permanecer. Y después pasaron un montón de cosas, en el medio él dejó el cuerpo, entonces tuve que elegir
un Diksha Guru nuevo. Yo no había tomado Diksha con él, me había iniciado con mi primer Guru. Así que bueno, cuando dejó el cuerpo fue muy fuerte, tener que pasar por el proceso nuevamente de elegir un maestro espiritual, y fue fantástico. Y en ese momento en el que pude encontrar mi guru, que pude volver a encaminarme, también empezamos a ver, empecé a notar que había un montón de discípulas de Prabhupada, un montón de Vaishnavis haciendo unas cosas increíbles, y eso me renovó un montón la energía y hizo que no fuera lo mismo el comienzo de mi camino espiritual en conciencia de Krishna a lo que es hoy en día. Qué bonito, Natarani, muchas gracias. A tu guru, bueno, antes, a tu primer guru, por así decirlo, ¿cómo lo conociste? O sea, ¿lo escuchaste en, no sé, en una charla abierta o cómo fue que llegaste a él por un libro? Tenía personas en común, o sea, personas en común, yo no conocía prácticamente devotos, y me llevaron a una entrevista personal con él, Wow. y tuvimos sí, fue muy, muy increíble. Tuvimos una re linda, primer encuentro impresionante, porque yo conocí a los devotos a través de él, Qué bonito. de esa reunión personal, que fue un regalo así de una persona que me llevó, y a partir de ese momento tuvimos una relación con mi gurú. Yo lo reconocí enseguida, yo me di cuenta que él era mi gurú, que ese era mi camino, y que estaba viendo lo que para mí era Krishna a través de él. Así que fue Wow. súper intenso, y a partir de ahí tuvimos un relacionamiento increíble, varios años, hasta que bueno, dejó el cuerpo, y después se transformó también ese vínculo del gurú en otro gurú, pero él me decía siempre, bueno, ahora va a tener dos papás. Y Mm, bueno, con eso me quedé. claro, claro, qué bonito. ¿Qué te mantiene, Natarani? ¿Hace cuántos años comenzaste a practicar conciencia de Krishna? En el 2013, así que van a ser 10 años. Oh, Em, 10 años Hoy, después, ¿por qué sigues 10 años aquí? después, a lo largo fueron cambiando esos elementos que me mantenían. En un principio me mantenían el amor ese a mi guru, que me generaba una cercanía espiritual, un desarrollo espiritual extremo. Después fue mi servicio dentro de mi comunidad. Era como que no podía aflojar porque teníamos que seguir adelante con el proyecto de Predic. Entonces estaba ahí batallando esa prédica. Y hoy por hoy me mantienen las discípulas de Prabhupada, mi guru, el yatra al que pertenezco, pero las devotas, y todas las devotas, digamos. Son mi fuente de inspiración diaria. Es Mm, increíble. qué lindo, sí, es que realmente no hay nada como, pues como ver un sendero que ya ha sido caminado y querer de alguna manera, pues claro, hacerlo tuyo a tu forma, pero cuando hay una inspiración, un referente y así de poderoso como, sí, como las discípulas de Prabhupada, se hace más fácil. Muchas gracias, Natarani. ¿Quién quiere seguir? ¿Le sigo yo? ¿Sí? Bien. Bienvenida. Pues la verdad que como Chitra estaba diciendo, yo nací en una familia de devotos, en realidad una familia interreligiosa porque mi mamá ya era devota, ya estaba en el proceso del Bhakti cuando yo nací, desde ya hacía muchos años, y mi papá era católico y luego cristiano, pero igual eso no fue como problema acá en mi familia porque pues yo creo que en realidad fue como un aprendizaje porque me educaron de una manera en que yo pudiera respetar o fuera de mente más abierta con respecto a las creencias y las prácticas espirituales de todas las personas.
Entonces, eso como que me hizo a mí pues ser más respetuosa desde pequeña y crearme en un entorno que fuera favorable, digamos, que tuviera como de los dos mundos, por así decirlo. Mm, Tanto ujú. la conciencia de Krishna como que tampoco estaba como exenta de todo lo que pasaba afuera, por así decirlo. Entonces, para mí, pues crecer así fue bastante bueno porque iba aprendiendo de lo que hacían los demás afuera también, veía, desde chiquita iba observando cómo era la vida de las personas afuera, y también porque acá en El Salvador nunca hemos ido a Gurukula, entonces a mí me tocaba ir a colegios, pues estudié en un colegio adventista, luego fui a una universidad católica, entonces digamos que en todo ese proceso en lo que yo iba creciendo, siempre sentí que conciencia de Krishna era lo único que a mí se me despertaba el corazón, que había algo como que me movía más y me recordó mucho lo que dijo en nuestro episodio anterior, en nuestro episodio 4 que dijo Manjari, que igual también es hija de devotos, y ella decía de que lo que siente en conciencia de Krishna no lo ha sentido en ningún lado. Y es Mm, justamente lo que a mí me ha pasado, porque he ido, bueno, incluso estuve en el coro universitario y canté en misas y ujú, cosas así, pero igual no he sentido nunca en otro lugar lo que he sentido en este proceso del Bhakti. Entonces ya ahora de mayor, digamos, que yo he podido decir que ya no es por mi familia, es como la manera en la que yo he decidido, este es mi lugar. ujú, Porque yo le he ujú. mencionado una vez a mi mamá, capaz que si yo en otra iglesia hubiera sentido algo, una conexión más profunda, o si me hubiera despertado algo, pues bueno, yo hubiera elegido diferente, pero no me ha pasado jamás. Incluso me solía pasar que cuando entraba a otra iglesia, me daba por quitarme los zapatos, porque sentía muy raro entrar a otras iglesias con zapatos. Me Sí, parecía como irrespetuoso. irrespetuoso. Ajá. Ajá, sí, entonces como que ya tengo eso, entonces creo que, y si Krishna me permite, pues continuar sirviéndoles, pues voy a seguir acá porque realmente no he tenido otra conexión más fuerte en ningún otro lugar que como la he tenido en el proceso del Bhakti. Ay, Así wow. que eso, Qué inspirador. Me inspiran mucho ustedes y gracias también, Ananda, por compartir, porque creo que eh, sí, puede suceder, o podemos pensar, no, pues es que alguien que nace en esto, pues ya es como que queda condicionado, pero no realmente, mira, tú no. mismo dices, creciste como encontrando esos puntos en común o practicando esa tolerancia y al final decidiste por ti misma permanecer por esa conexión tan Sí, profunda, tan íntima, que es lo que yo también encuentro en el Bhakti, como una intimidad que también igual, yo he pasado por diferentes, soy criada católica y me considero mejor católica, ¿no? En este proceso, pero es exacto. como una conexión muy íntima. Muchas gracias. Y No, pues ya gracias a aquí. ti. Bueno, pues escuchándolas, yo creo que lo que es para uno, pues va a llegar de cualquier forma hasta debajo de las piedras, ¿no? En mi caso, fue como, sí, era el momento en el que tenía que conocerlos y pensando, como reflexionando en esa pregunta, recuerdo que tenía como un plan de vida desde muy joven, desde muy niña casi, de querer estudiar lo que estudié, pues estudié sociología en una universidad al otro lado del país, como la aventura de viajar sola, de vivir sola, siempre muy responsable, ¿no? También, pero todo lo que tuve que hacer para llegar allá fue necesario para conocer la conciencia de Krishna, porque fue allá donde conocí a los devotos. En medio como de la austeridad de vida de estudiante, de vivir sola, con pocos recursos económicos, sí, como con tanta austeridad, tanto sacrificio, pero con las ganas de estar ahí, de permanecer. Allí conocí, así de manera fortuita y casi que inesperada y sin planearlo, al quien es hoy es mi esposo. Y en esa época él ya era devoto.
Entonces, pues yo nunca estuve interesada inicialmente así como mucho en él, pero pues como que hubo momentos durante un año más o menos en los que nos encontramos por clases que vimos juntos, como por, él estudiaba filosofía, yo estudiaba sociología, como que coincidíamos, ¿no? Y luego ya me lleva pues a un restaurante que había de los devotos. eh, Allí pues ya todos los programas, Harinas, llegaron todos los gurús, los festivales gastronómicos. Fue muy bonito, fue muy bonito. Y yo digo que fue como la primera forma en la que tuve de acercarme al proceso, ¿sí? Ahora ya después de 14 años, pues yo puedo decir que sí he sentido una transformación, ¿no? Y menciono esto porque mi pregunta para ustedes va en ese sentido. Ahora, desde la pandemia, desde que surgió Sadhvi Sangha, que fue como la respuesta que encontré a una situación que viví bastante fuerte con mi familia. Y recuerdo lo que decía Laksha, que de los momentos de mayor adversidad es cuando viene justamente el crecimiento, el aprendizaje, y yo puedo dar fe de que así fue tal cual. Nunca me había sentido como me sentí en esa época. Les confieso que fue tan duro y no exagero si les digo que lloré 3 días seguidos. No podía contener el llanto, fue algo que me afectó muchísimo, muchísimo. Pero, y esto es otra cosa que también doy fe y lo menciono porque Krishna Lila en algunos momentos nos ha dicho que para poder eh, como que despertar ese amor y recuperar la alegría, la mejor forma de practicarlo es a través del servicio. Y entonces hubo un momento en el que en el grupo estaban necesitando quien ayudara a revisar las traducciones y a traducir algunos capítulos del libro de la voz de las mujeres en Emergen ISKCON. Y yo lo pensé mucho tiempo porque pues estaba trabajando, tenía mis 2 hijos, mi casa, mi familia. Aún así me animé. Y mira, eso fue como abrir la puerta a otra dimensión. A partir de ese momento, yo siento y puedo decir que el proceso espiritual de conciencia de Krishna lo pude hacer mío. Wow. O sea, sentirlo, entenderlo, vivirlo, realmente apropiarme de él. Como que ahí Claro. sí, y esa frase me encanta toda la vida porque dicen las mexicanas, me cayó el 20 totalmente. Sí, Sí, sí. fue total. Entonces ya encontré devotas de mi edad que viven lo mismo que yo vivo, con niños, con esposo, con familia, con trabajo, con querer hacer servicio, con cuestionar, con proponer, con construir, ¿sí? Pues las conocí a ustedes también y a todas las demás que nos unen aquí en este grupo. Y realmente yo sentí que mi proceso espiritual se transformó. No quiero decir que lo que hacía antes lo hacía solo porque tenía que hacerlo. Nadie nunca me obligó, ni mi esposo, ni mis amigos, ni mis amigas devotas, para nada. Pero sí en parte sentía que lo hacía porque pues era lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Porque pues había tomado la decisión de estar aquí. Pero ahora siento que puedo hacerlo de una forma más mía, como yo lo siento, como más personal, como que tener una relación con Krishna íntima, y ahí sí entendí todo lo que todo el mundo decía siempre, como que no, pues es que la relación con Krishna es única, es íntima, es personal. Ahí yo lo pude entender. Entonces sí, definitivamente, y yo espero que siga siendo así el resto de mi vida porque lo noto con más naturalidad, con más alegría, sí, como que fluye más, fluye más. Ujú, ujú. Y es más Mm, real,
es muchísimo más real. Y entonces, pues si están de acuerdo, mi pregunta para ustedes sería precisamente esa. ¿De qué manera sienten ustedes, o si lo sienten, o si no lo han sentido, o lo quisieran sentir, pero de qué manera sienten que pueden o han logrado que el proceso para ustedes sea único, sea auténtico? Todos, obviamente todos intentamos cumplir unos principios, seguir una etiqueta, unas normas, unos parámetros, ¿no? Que nos benefician y que nos ayudan, pero nos cuestan. Aún así, lo seguimos intentando. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, especialmente Ananda, que nació en una familia de devotos, que como decía Manjari, pues fue lo que creció viendo, pero que ella también lo dijo. Dijo, yo nací en una familia de devotos, pero siento que soy más consciente desde hace muy poco, ¿sí? Que desde que ella realmente se apropió de la filosofía y de todo lo demás. Entonces, Ananda, ya que te mencioné, ¿de qué manera tú sientes que este proceso espiritual, pues, es tuyo? Sabes que a mí me pasó, y creo que ustedes no me dejarán mentir, que el tiempo de la pandemia realmente que fue para todas un gran cambio desde que empezó Sadhvi, porque para mí Sadhvi Sangha ha sido un antes y un después realmente en mi vida espiritual, principalmente por la conexión que yo empecé a desarrollar más con Prabhupada, porque yo le he mencionado en varias ocasiones a Damayanti que desde que empecé a escuchar a las discípulas de Prabhupada, cómo hablaban de él, de la persona amorosa que fue, del trato que tenía con todos sus discípulos, que en realidad eran más sus hijos e hijas. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a sentir como una conexión diferente con él, de cómo me lo habían contado o lo que yo había escuchado cuando era pequeña, digamos, que Prabhupada no es el Prabhupada solo duro, que pues que hablaba fuerte en sus conferencias y todo esto, sino que yo empecé a ver el lado más amoroso de él y sentí que a partir de ahí, de escucharlas a ellas, a mí me cambió mucho. Entonces empecé a sentir como esa conexión tan fuerte, y a nivel de servicio también, que fue una época en que, si bien es cierto, no podíamos ir al templo como antes, hacer mucho servicio en el templo, pero que empezamos a encontrar servicios como este que podíamos hacer desde casa, que nos empezamos a conectar con devotas de todas partes, escucharlas a ellos principalmente porque yo ni siquiera las conocía, o sea, yo a lo mucho conocía, había escuchado de Yamuna, pero de ahí, de las demás, pues no sabía casi nada. Y ahora que incluso pues he tenido contacto con algunas de ellas, contacto directo, que hemos podido hablar y todo eso, siento que a partir de ahí también surgió un cambio en mí de cómo empecé a desarrollar la conciencia de Krishna ya para mí, o sea, de desarrollar, de ir haciendo como mi propio proceso, mi propio camino a partir de todo lo que he ido aprendiendo desde Sadhu y Sangha. Entonces, creo que sí, estos años han sido de mucho aprendizaje, igual de conocerme yo misma a partir de los cursos, de todo lo que hemos tenido de Karuna Care, que también fue un antes y un después. Entonces, de conocerme a mí, de ir aprendiendo un montón de cosas, y que a la medida que también me he ido conociendo a mí, la conexión con Krishna también se ha transformado, y pues lo he ido procesando de diferentes formas. Entonces creo que sí, que esos programas, y que también ha sido como me ha servido de un montón de inspiración, y que también todo eso ha llevado mucho a que podamos estar aquí hoy y que podamos estar desarrollando ese proyecto que tenemos juntas, que es especialmente para poder inspirar a todos los que nos están escuchando y los que nos están escuchando, porque también deben de haber hombres que nos escuchen. Entonces, para poder hacer
esa inspiración de que escuchemos a otras como ellas llevan su proceso y nos identifiquemos y nos inspiremos también, porque siempre van a haber, como estaba diciendo Yanaki, siempre van a haber momentos duros, momentos de pruebas, de desafíos, de todo, y pues ahí es donde podemos recurrir como a la inspiración y a esa asociación que tenemos entre todas, en hacer amistades también, conciencia de Krishna, que ha sido tan importante. Yo, bueno, acá no somos tantos, entonces yo no tenía muchas amigas devotas y ahora pues las tengo a ustedes y tengo más de todos los países que nos podemos juntar, que podemos hablar y que en realidad nos entendemos lo que pasamos entre nosotras. Entonces creo que sí, eso ha sido como un cambio bastante fuerte que he experimentado a partir de ahí. Sí, claro, es que cuando escuchamos a las discípulas de Prabhupada, primero las conocimos, porque Sí. nunca las habíamos escuchado, nunca habíamos visto una clase con su visión. Y no quiero decir con esto que las clases de los discípulos de Prabhupada pues no nos llegaran y no lográramos conectar con sus enseñanzas, ¿no? Pero sí cuando incluso a mí me gustaba mucho cuando ellas cantaban antes de la clase, escuchar como esa voz femenina y eso tiene mucho sentido porque Sudharma Prabhu en una de esas charlas dijo eso. Dijo, yo siento que es momento en que las mujeres comiencen a hacer escuchar su voz. Es muy necesario y tiene sentido porque, por ejemplo, Pranada Prabhu siempre decía, las mujeres son como el corazón de ISKCON de la sociedad que Prabhupada creó y son las mujeres las que cuidan, las que dan amor, las que escuchan, las que están pendientes de las demás. Y ellas siempre hacían énfasis en esto, ¿no? De hacer escuchar la voz, por eso el podcast tiene el nombre que tiene, pero también de conectar con otras, ¿no? Porque, pues, lo que yo decía, hay muchas que son mamás, que tienen niños más o menos de las mismas edades, están enfrentando los mismos retos, las mismas dificultades, y cuando ya vemos y nos encontramos y nos reconocemos, decimos, hombre, pues no estamos solas, ¿no? Aquí hay más y se hace muchísimo más llevadero. Entonces sí, qué bueno que lo mencionaste, Ananda, porque las discípulas de Prabhupada realmente, y ya lo he escuchado muchas veces, nos cambiaron el chip, como que sí hubo un antes y un después. Bueno, y en el caso de Natarani, ¿cómo lo sientes? Además porque tienes, pues siento que tienes una entrega súper, Oh, súper, no. súper al 1000%, totalmente dispuesta. ¿Cómo Eh, lo vives tú? fue, fue bastante loco porque al buscar, yo estaba buscando verdaderamente mi camino espiritual y entonces yo era, por lo menos siempre traté de ser sincera conmigo misma y auténtica conmigo misma. Y eso me ha traído muchos problemas al principio de mi práctica porque nuestra sociedad no estaba preparada para eso. Nosotros después entendí que había que tener como cuidar la imagen o pretender ser algo que uno no es. Y eso de hecho tardé muchísimo tiempo en poder iniciarme, no porque no cumpliera los requisitos, sino que por cuestiones institucionales, por mostrarme sincera verdaderamente, por mostrar quién soy yo. A mí, si me buscan en Facebook, van a encontrar mi vida transparente, porque creo que esa es la forma que a mí me funciona para practicar ser lo más auténtica posible. Y en un momento hubo una decepción muy grande al darme cuenta que las personas no eran así. O sea, yo pensaba ilusamente que todos hacían lo mismo, que todos eran completamente sinceros. Y
sinceros en la medida de lo que cada uno hacía, ¿no? Se entiende eso. Y de golpe hubo un cambio. Entonces yo siento que soy muy afortunada porque es un proceso histórico el que estamos viviendo dentro de ISKCON. Esto de que ya no hay más, ya que ya pasó, que no hay más cosas impostadas, que ahora empezamos a hablar de las cosas que no se hablaban, de las cosas que incomodan, de las cosas que hay que limpiar. Y entonces yo siento que nuevamente, si bien nunca generé estas caretas, estas disfraces, estos personajes para pertenecer, siento que ahora sí yo puedo continuar siendo sincera, que está bien, y las discípulas de Prabhupada, como venimos hablando, a mí me lo han hecho ver a través de ahora leer los libros de Prabhupada y saber dónde estaba Janaki, saber dónde estaba Malati Prabhu, es como otra visión y sí, así lo siento, se lo siento mío y así trato de transmitir la conciencia de Krishna a las personas a las que les genero prédica, ¿no? Que sea algo real, porque si no, no tiene sentido. Al menos así lo siento. Sí, claro, como que no, con ellas aprendimos que no tenemos que salirnos de quienes somos para ponernos otro vestido y ser y pertenecer, ¿no? Sino que solamente por ser quienes somos, por aportar desde lo que sabemos, por querer ayudar, por querer aprender, por querer aportar para construir algo, ya pues somos valiosas, ¿no? Y ya pertenecemos, ¿no? No es una cuestión de que tenemos que mostrar para tener valor. No se trata de eso, sino todo lo contrario. Es volver a quienes somos. Y tú, Chitraleca, ¿cómo lo sientes? Además, porque me causa mucha curiosidad, porque pues aquí llevamos muchos años con altas y bajas, con unas épocas más entusiasmadas que otras, aunque sin duda alguna que los últimos. Citra, ¿y tú cómo lo sientes? Cómo lo vives? Sobre todo porque pues aquí nosotras, aunque llevemos más de 10 años, con altas y bajas, con ausencias y presencias, eh, sin duda alguna los últimos 2 años han sido de estar siempre, 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 de pese a lo que pase, de estar presente. Eh, y qué bueno que tú llegas ahora, o sea, que sí, yo te veo como que, uff, qué fortuna que tienes de llegar a esto, porque siempre al final de cada entrevista les preguntamos, bueno, ¿cuál sería el consejo que te gustaría haber recibido, que te hubiera servido? Imagínate, hace 14 años, conocer a los devotos, conocer conciencia de Krishna, escuchando un podcast así. Y no es que seamos las súper aquí ponentes, las más interesantes y que nuestros temas sean los más trascendentales, pero que sin duda alguna ayudan a conectar. Y yo creo que hubiera sido genial. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido y cómo lo sientes ahora? Sí, fíjate que es muy curioso, o sea, yo las escucho y digo, es que cuando yo realmente conocí Conciencia de Krishna en el 2014, o sea, no es tan reciente. El tema es que cuando yo conozco Conciencia de Krishna, bueno, yo vivía en Medellín, así como contaste, o sea, yo estaba pasando así como por una crisis, también como Natarain me identifico mucho porque yo estaba en una búsqueda espiritual y yo llegué a esto, yo llegué porque yo estaba tomando un profesorado de yoga, ¿no? O sea, practicaba yoga y había un devoto que daba como el módulo de filosofía, ¿no? Y la Bhagavad Gita, y entonces yo llegué y empecé a leer esto y yo dije,
o sea, esto, no, a mí me, así, uf, se me estalló la cabeza, o sea, dije, esto es por aquí, esto aquí tengo como, siento que está todo lo que estaba buscando, porque siempre encontraba herramientas muy valiosas en las diferentes tradiciones a las que me acercaba, pero aquí fue como, ya, o sea, ya no tengo que buscar más aquí, aquí está todo, ¿no? Pero entonces, después, en el 2015, me vine a vivir a México. Entonces, bueno, en Colombia, te digo, conocí y fue así como, esto me gusta mucho, conocí el Mahamantra, pero no entré, o sea, no había un templo, no, o sea, en ningún momento entré como a la institución, ni conocí a la comunidad, o sea, simplemente era dos devotos que tenían aquí este programa y así, bueno, una vez me invitaron a un kirtan, ya entonces me vine para aquí, para León, y siento que, o sea, que yo estaba como muy sola construyendo este camino, pero ha sido muy bonito porque me doy cuenta cómo mi alma lo busca, ¿no? Entonces yo llegué aquí a México y de las primeras cosas que hice fue así, googlear, ¿no? ¿Dónde hay? Porque yo no estaba conectada con nadie, entonces yo no había nadie a quien preguntarle, bueno, y en México, ¿no? Entonces fue así googleando, ¿no? Pues Conciencia de Krishna aquí en León y encontré un pequeño centro de prédica, un restaurante y empecé a ir todos los miércoles a su programa. em, y fui conociendo cada vez más y me gustaba y entonces, me canto una rondita, hago dos ronditas y así, hasta que en el 2016 me invitaron a un Ratha Yatra, mi primer Ratha Yatra, y conocí a mi maestro espiritual. Y eso fue así, o sea, un parteaguas, como un momento definitivo porque ahí fue donde yo entendí que o sea, mi alma me pidió comprometerme. Entonces ahí fue que ahora sí empecé a seguir los principios y yo desde el primer momento que lo vi supe que él me iba a guiar y pues le pedí refugio, ¿no? Porque quise iniciarme con él, me dijo, ok, empezamos a intercambiar correos, yo empecé a hacer servicio haciendo una traducción de un libro suyo. Entonces creo que en todo momento el proceso lo he tomado. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo actualmente todavía, yo voy a un templo y yo no sé cómo se hacen, o sea, yo, háganse de cuenta que todavía soy así que aquí que ay, me tengo que, o sea, porque yo empecé el proceso como sin eso, sin templo, sin comunidad, sino que era la Bhagavad Gita, era el Mahamantra, era el Kirtan y poco a poco ya fui entendiendo, ok, hay ciertas pues ceremonias, ciertas adoraciones y que me conectan, pero porque yo siento que yo las fui conociendo como en la medida en que mi alma iba como abriendo otra puertita, listo, ya estamos haciendo esto, ahora abro otro nivel. Pero sí, definitivamente cuando empieza la pandemia, cuando empiezo a ver que hay, o sea, como Vaishnavis devotas, eh, visibilizando el trabajo, visibilizando pues haciendo escuchar las voces de las mujeres dentro del movimiento, claro que me sentí muchísimo más identificada y sí, o sea, eso fue como no voy a decir la cereza del pastel porque yo creo que todavía voy haciendo las capitas de abajo, ¿no? Hay mucho pastel todavía por hacerse en este proceso, pero sí creo que ahí dije, wow, o sea, además de todo esto que me ha dado, además de esta conexión, de esto tan genuino, de esto que es cuando en las dificultades lo que me soporta, lo que me mantiene. Además, ahora encuentro que desde el ser mujer puedo conectar de manera más auténtica y empecé a ser amigas en Conciencia de Krishna y eso, así como decía ahorita Nanda, eso ha sido fundamental, o sea, porque yo estaba muy sola, o sea, era yo, la Bhagavad Gita y las clases de mi maestro en línea, ¿no? Pero entonces, bueno, no, y en el centro de prédica sí había relaciones y amistad, pero no era así como esta complicidad y sí, ya como conocer cada vez más. Tengo hermanas espirituales, una en particular que ay, así la atesoro. Entonces creo que esas amistades y esto que ha posibilitado también Sadhi Sangha me han hecho crecer mucho, me han hecho conectarme cada vez más, eh, darme cuenta que lo que yo soy, mi esencia, o sea, a mí me encanta mi lenguaje para expresarme en esta vida es el arte, o sea, la escritura, la música y ver cómo hay muchas mujeres recorriendo este camino desde las artes, mujeres y hombres, o sea, pero digamos que ha sido un proceso con el que me he conectado más en los últimos 2 años, como, wow, yo puedo ser yo y puedo llevarme como
hacer, sí, como hacer lo mejor que puedo con mis habilidades en este camino. Y antes las veo cada vez más potenciadas y cada vez como más nutrida. Entonces, pues sí, creo que esa ha sido mi trayectoria y la manera en que he vivido esto. Cada vez yo pienso de manera más y más y más auténtica. Gracias, Chitra. Sí, definitivamente las relaciones, especialmente de amistad, son como esa ancla que nos atan a vivir la filosofía o el proceso espiritual de manera práctica, Sí, útil, sí, real, con dificultades, con mil responsabilidades por cumplir, ¿no? Entonces sí, literal. creo que lo hemos mencionado muchas veces. Tener amigas devotas es tener amigas en general. Es lo Conservar máximo. esas relaciones sí, nos salva, nos ayuda mucho. Uf, Qué bien, muchas gracias. a ti. Y yo preparé una pregunta para cada una. La primera pregunta la tengo para Yana aquí, que a mí me llama mucho, mucho la atención cómo haces, acá la tengo escrita, cómo haces para mantener el amor y la tranquilidad con la que manejas situaciones, siendo tantas las cosas que haces. Y esto lo venimos charlando un poco, yo sé un poquito, pero quiero preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo haces para manejar con tanta dulzura y con tanto amor todas estas situaciones complejas, siendo tanto, es como un malabar ahí que, que debemos hacer? Pues mira que sinceramente, y esto es algo muy, muy bueno que aprendí de Sita y Krishna Lila, y es como no intentar tapar eso negativo o como eso que nos molesta o con lo que no estamos de acuerdo, no, sino todo lo contrario, o sea, como sacarlo, decirlo, tener la posibilidad de hablarlo sin hacerle daño a nadie, ¿no? Y es un ejercicio muy, muy bueno porque siempre van a haber cosas que no nos van a parecer, con las que no vamos a estar de acuerdo, que nos chocan, que nos molestan, que van en contra de lo que estamos intentando hacer, ¿sí? De construir para el futuro o de salvar, de rescatar, de darle visibilidad por ejemplo, relatos como los del libro de la voz de las mujeres en el Geniscon. Entonces es como que no, obviamente no todo es solo amor, también hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero sí me he dado la posibilidad de expresarlo, ¿no? Y allí es donde también tiene importancia las amigas, las relaciones, como tener estos pequeños grupos en donde puedes hablar sin sentirte juzgada, simplemente decirlo y ya, y tener quien te escuche, eso es muy, muy importante. Y lo otro, que es lo que mencionamos, que les conté en el episodio de Alaksha, es que siento que me he interesado mucho por alimentarme de ese amor, ¿no? Como tener motivos para sentirlo, tener argumentos sólidos para creer, ¿sí? Como decimos acá, para creernos el cuento, que esto merece y vale la pena, y pues eso es lo que se ve, ¿no? Es como el reflejo de lo que me intento alimentar, de lo que intento y quiero ver, y pues es eso. Y además, pues que tú lo ves así, tú lo percibes de esa forma, así que me halaga. Claro que No, sí, yo ella y también. todas. Todas, vemos muy amorosa, muy amorosa. Gracias. Y sí, esto lo hemos charlado también y yo tomo nota de todo lo que decís porque verdaderamente me parece súper útil para poner en práctica. Em, que bueno, muchas gracias, Jana. Tengo preguntas para Nanda. Un poco contaste tu experiencia de cómo llegaste a Conciencia de Krishna, cómo fue que se te reveló, bueno, este es el camino que quiero seguir. Pero me gustaría saber qué te llevó a tomar más compromisos, a verdaderamente decir, bueno, tomo servicios, me hago cargo de esta situación. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, la verdad que desde pequeña que siempre me gustó ir a hacer servicio al templo, porque mi hermana es mayor, entonces digamos que yo iba como siguiendo su ejemplo en todo lo que ella hacía, entonces siempre fue como, bueno, ahora ya tienes edad para entrar y hacer guirnaldas para las deidades, o me puedes asistir, porque ella ya era brahmana, entonces me puedes asistir con todo lo que yo necesito fuera, parafernalia, plato, etcétera, y todo. Entonces, como desde la edad de más o menos 12 años, que ella me fue enseñando todo eso junto con mi mamá, pero ya a partir, digamos, como les digo, siempre hay momentos, sobre todo cuando se crece dentro de la conciencia de Krishna, siempre van a haber momentos en los que uno afloja más, como la adolescencia o cuando se está en la universidad, o sea, creo que a la gran mayoría tal vez nos ha pasado eso, de que hay momentos en que, bueno, no tengo tanto tiempo o no voy al templo porque tengo tareas o por, etcétera. Pero creo que también hubieron momentos, como ustedes lo han venido mencionando, momentos duros, que a mí me hicieron refugiarme más en los servicios, en tratar de avivar esa conexión por medio del servicio, porque si hay algo que a mí siempre me ha gustado es ir y hacer servicio, o estar en el cuarto de Puyaris, estar ahí, siento como, no sé, como que me olvido de todo lo demás. Entonces, siempre sentí como esa conexión, pero como les decía, a partir también de la pandemia, que yo empecé a ver de qué manera podía usar las habilidades que he ido aprendiendo. Yo me gradué de diseño gráfico y ahora trabajo como fotógrafa. Entonces, la manera de ver como todo lo que yo iba aprendiendo fuera del crecimiento académico, las experiencias académicas que tuviera profesionalmente, también podía poner en uso, digamos, para Krishna todo eso. Entonces, recuerdo que Sudarma Prabhu un día me dijo de que todo eso también significaba servicio para Krishna, o sea, todas las habilidades que tengamos las podemos usar al servicio de Krishna, ya sea que cantemos, que cocinemos, que etcétera, todo, no solo ir al templo, no solo cocinar o los servicios que conocemos más, sino que también podemos usar nuestras habilidades. Y pues al ver también las necesidades que existen dentro de mi comunidad, dentro de acá del templo, que a veces no hay tantos que se ofrezcan a hacer ciertas cosas. Entonces, ahí también como que mucho que me fui metiendo en la medida que me iban dando más chance, en la medida que yo iba creciendo y podía hacer otras cosas. Ahí fue como que yo me iba metiendo y en cosas que me han gustado hacer, por ejemplo, para los festivales, decorábamos con mi familia, nos encargamos de toda esa parte y que realmente han sido como cosas que me han salido bien natural, que les vengo diciendo, o sea, no ha sido obligado, sino que yo también he visto como la necesidad de que se hagan ciertas cosas porque los devotos pues a veces ya no dan más con todo lo que tienen que hacer. Entonces, como poder ir apoyándoles y así. Entonces, creo que realmente los compromisos que yo he adquirido de servicio realmente han sido porque me gusta, o sea, porque me nace hacerlo y porque he encontrado inspiración, mucha inspiración de lo que veo afuera, de lo que veo de otros templos, de lo que veo de Vaishnavis como ustedes también, que hacen tanto, que están tan ocupadas siempre y que ahí es donde yo voy encontrando mi inspiración para tratar de replicar un poco lo que voy viendo acá, tratarlo de replicar acá y de replicarlo en mi vida también. Entonces creo que más o menos eso es. Sí, Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que gracias. yo los voy escuchando y me voy identificando con todo lo que dicen. No sé si es porque estamos trabajando tanto tiempo, porque somos amigas o por qué, pero ustedes dicen algo y yo ya estoy de acuerdo con lo que dicen. Y me siento súper identificada, súper, súper, súper identificada. Muchas gracias, Ananda. Y bueno, para Chitra también tengo una preguntita. Nos contabas recién un poco de tu acercamiento con esta Ratayatra que te hizo conocer a tu guru y como ese descubrimiento. Pero ¿qué fue particularmente lo que te motivó a comprometerte
tan profundamente, tan decididamente con la misión de Srila Prabhupada. Yo al menos te vi como arrancar con fuerza, como decimos acá, Ujú. en un momento que fue, ¿qué fue esa chispita que se te despertó, que hizo que te movilizaras tanto? Muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, pues desde muy pequeña, como que yo estaba muy inclinada a, no sé, como ayudar, o sea, como vengo de familia de médicos, por papá, por mamá, em, no sé, por o sea, ciertas circunstancias como de mi infancia, o sea, como que había, era la amiga a la que le pedían el consejo, era la que estaba mediando, luego fui creciendo y fui entendiendo que tenía ciertas herramientas y fui también como tomando herramientas que me ayudaron como a hacer, a encontrar la manera en que podemos ser cada vez más genuinos, como más, sentirnos mejor con nosotros mismos, herramientas de desarrollo humano, ¿no? Entonces, como que en eso me metí mucho y cuando encontré esta filosofía, pues es que digo, eh, yo tengo que compartir esto, o sea, como que esa misma ocasión y esas ganas de ayudar y de no sé, de verme feliz a mí, pero también como de ver felices a los demás. Dije, yo quiero mostrar como este tesoro que yo encontré, porque yo no me puedo, o sea, de verdad, si me encontré un tesoro, pues cómo me voy a quedar sola con él, o sea, lo quiero compartir, quiero. Entonces, bueno, creo que fue igual paulatino, ¿no? Así como les contaba, como que yo encontré esto, empecé a practicarlo. Finalmente creo que pues no se puede compartir algo que tú mismo no has experimentado. Entonces fue con los años que yo empecé y ya después de conocer a mi maestro y de tomar mi iniciación y de comprometerme como con los principios, con cierto número de rondas al día. Entonces, pues cada vez más lo compartía con mi familia, con personas allegadas a mí, mi pareja, en fin, y dándome cuenta cómo esto obraba en esas personas en quienes, bueno, en algunas de las personas a quienes yo les compartía, pues dije, no, o sea, yo tengo que hacer uso, como ahorita decía Nanda, hacer uso pues de las habilidades que se me dieron y de los recursos que tenemos ahora, las redes, como para mandar este mensaje, sí, y tratar de poner ese granito de arena. O sea, a mí, Prabhupada, de verdad, pues me salvó la vida. O sea, yo siento que era como una búsqueda tan intensa que yo tenía y en el momento en que conocí esto, estaba pasando por una crisis como tan difícil que, pues, cómo no compartirlo, ¿no? O sea, cómo no agarrar un tesoro y decir, o sea, tómenlo, o sea, que hay para todos y entre más tomemos más va a haber. Entonces, creo que es eso, es como pues las ganas de que todos podamos ser muy felices. O sea, eso es lo que me ha llevado como a comprometerme. Muchas gracias, Chitra. Bueno, y creo que Ananda tiene preguntas para nosotras. Sí, yo les tengo una, porque también me interesa mucho que todas y todos sepan más o menos cómo fue este comienzo o esta reunión que tenemos ahora, este proyecto maravilloso que estamos creando. Entonces, quisiera que les contaran, esa va para las tres, quisiera que nos pudieran contar qué fue lo que las motivó a prestar sus voces para este podcast, porque algo que me dijeron las tres cuando les escribí, la primera vez cuando estaba organizando todo, les escribí que me dijeron, bueno, yo no tengo experiencia, jamás he hecho algo así y, y como que me da nervio y todo, mi voz no, tal vez no es la ideal para esto y todo, pero al final las tres me dijeron que sí, y se emocionaron un montón. Entonces, ¿qué fue eso que les despertó? ¿Qué fue como ese llamado que las hizo decir, bueno, sí, aunque tenga un poquito de nervios, miedo, lo que sea, pero lo voy a hacer? ¿Qué fue eso? ¿Quién quiere empezar? Yo puedo comenzar diciendo que Dale, este Chitra. año, este año en particular ha sido un año de mucho crecimiento interior, ¿sí? Como que yo venía contando, ¿no? Que siempre
he desarrollado como, o me ha interesado conocer y tener recursos para ayudar a los demás. Y este fue el año en que dije, este año me ayudó a mí, o sea, este año soy yo. Y como que empecé a ponerme a mí como prioridad, ¿no? O sea, como y mi voz y lo que yo tengo para decir. Y fue muy lindo porque yo empecé como a empoderarme y creo que mucho también viene pues por todo este conocer tantas devotas haciendo sus servicios de forma tan genuina, desde su propia voz y yo también quiero hacer eso. Entonces cuando me llegaste con la propuesta dije, wow, justo en un momento en que yo quiero que como empoderarme de mi voz, de lo que yo soy, de lo que no estoy dispuesta a negociar, o sea, como que este año me afirmé mucho en mi esencia y cuando llegaste con esta propuesta dije, pues claro que lo sentí como casi que una respuesta, como sí, o sea, sí, tu voz es, o sea, es única, tu voz puede servir y tienes una voz, ¿no? Y dale voz a esas mujeres y dale voz a tantas historias inspiradoras. Entonces, pues creo que fue eso, como sentir que esta era una respuesta a mi búsqueda de hacer escuchar mi voz y las voces de las mujeres. Ah, qué lindo. Sí, recuerdo que me comentaste eso, que te había llegado como en el momento ideal para poderte hacer escuchar también, que básicamente ha sido como parte fundamental de este proyecto que nos escuchemos todas, que cada quien pues, que se empiece a visibilizar todo eso que cada una hace y que capaz de repente lo hacemos medio a escondidas, pero que ya ahorita ya podemos empezar a conocernos, entonces me encanta Chitra. ¿Quién sigue, niñas? Acá puedo seguir con la vueltita. Em, Dale, dale. yo creo que fui la primera en decirte sí, sin dudar. Fue como, bueno, ¿cuándo empezamos? Así. Yo había trabajado ya en televisión y en radio, pero nunca había hecho podcast. Entonces para mí estuvo buenísimo porque me habilitó también un área nueva y sabía el poder que tiene esto, ¿no? Creo que Jana cuando nos conocimos dijo, sí, yo vi unos videos tuyos, sí. Esos videos tienen 15 años de la tele. Imagínate que son, bueno, entonces yo me imaginaba este podcast dentro de 15 años, si alguien lo escucha, me parece que tiene un montón de valor. Y también, por otro lado, ya más en este mensaje que a mí me gustaría que estamos transmitiendo y que a mí me interesaba principalmente, es que no estamos solas, que las experiencias que hemos vivido, que tal vez no han sido tan favorables, o, o cualquier cosa que nos haya pasado que, en donde no nos hayamos sentido bien, que la conciencia de Krishna no es eso, que la conciencia de Krishna es alegría, que la conciencia de Krishna tiene que ser con joy, disfrutable. Y Srila Prabhupada quería eso para sus discípulas y discípulos. Entonces, entender que, por ejemplo, a mí me abrió muchísimo la cabeza empezar a ver leyes de ISKCON que hablan específicamente de las cosas que a mí no me gustaban. ISKCON las contempla, por decirlo así, por dar un ejemplo. Entonces, que lo que falta tal vez, a mí me llegó en un momento muy mágico a través de las discípulas de Prabhupada porque yo tenía los recursos, porque tenía amigas en Conciencia de Krishna que son un milagro, que son lo más bonito que puede haber, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que por ahí no tienen esos recursos? Entonces, que sepan que existe todo esto, ¿no? Y a través de los testimonios de esta generación que es tan activa y que ya no permite que sucedan determinadas cosas, me parecía que era súper necesario y quería sí o sí hacer algo, servirlas de alguna manera, lo que sea. A mí me
encantó el entusiasmo de Ana Tarani desde el principio, que se emocionó tanto cuando le dije que fue como, sí, 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 sí. O sea, quiero hacerlo y me encanta porque nos inyectas esa energía, cada grabación que hacemos, bueno, ustedes no pueden ver, no pueden estar en todo el detrás de cámaras, pero cuando Natarani dice, bueno, voy a empezar y nos prende a todas y es como que nos inyecta siempre esa energía tan bonita, que se nota que todo es tan natural, que te nace, que te sale del corazón. Entonces, a mí me encanta de verdad poderte tener acá con nosotras. Bueno, y Yana aquí, para Pues finalizar. a mí siempre me ha gustado mucho como explorar temas, ¿no? Nuevos temas, no tanto como el transmitir, porque, pues, como sabes, nunca había hecho este ejercicio, pero sí me gusta conversar. Siento que cuando compartimos y hablamos de cosas que nos inquietan, pues aprendemos, reconocemos otras formas, otras visiones, otras realizaciones, y eso es lo que me gusta y me inspira, y pues lo que me motivó a participar, aparte de que pues primero conocerlas a ustedes y pues luego a todas las invitadas que pudiéramos tener. Eso me motivó muchísimo. Sí, me encanta que te hayas dado la oportunidad de explorar otras cosas y pues que te tengamos aquí. La verdad que tenerlas a las tres, a mí desde el comienzo creo que supe que eran ustedes las ideales para poder estar acá. Así que les agradezco un montón que se hayan sumado y pues espero de todo corazón que todas las que nos están viendo hoy finalmente, pues disfruten tanto como nosotras esos encuentros tan bonitos y de ir aprendiendo de todas las invitadas que tenemos y que se lo pasen bien como nosotras acá. Sí, muchas gracias por este espacio. Para mí es súper, bueno, es un motivo de verdad de, ay, como de mucha gratitud estar en este proyecto, conocerlas a ustedes tres, inspirarme de verdad de sus enormes habilidades, su enorme capacidad de servir y bueno, de seguir conociendo y compartiendo todas estas historias detrás de mujeres que viven el Bhakti de una manera auténtica y muy, muy, muy inspiradora. Súper, bueno, creo que para cerrar podemos terminar con la pregunta de siempre, que es si te queda algo para decir, si les queda algo que quieran compartir. Voy a empezar yo, así cerramos. Muy rapidito, creo que lo que primero es esto de que no estamos solas, nunca nos sentamos solas porque no estamos solas, porque hay una comunidad de Vaishnavis que está, sea cual sea el momento de tu proceso espiritual, sea cual sea la situación en la que estés, estamos las devotas para escuchar. Siempre, y bueno, y tenemos los libros de Prabhupada para refugiarnos, los gurús, las maestras espirituales están, no nos sintamos nunca solas. Eso para mí es de lo más importante que me gustaría transmitir. Así que Ananda. Bueno, realmente que, como les venía diciendo, les agradezco mucho que se hayan sumado a este proyecto y agradezco también a todas las que nos están escuchando, que nos han venido escuchando desde el episodio 1, porque realmente este podcast está hecho para todas, no podemos excluir a nadie, para las que ya estaban dentro de la comunidad de Sadhvi Sangha desde el principio, las que se han venido sumando en estos 2 años, para las que ya tienen años en conciencia de Krishna, para las que están entrando recién a conciencia de Krishna. Este podcast es para todas, para que podamos encontrar inspiración, para que nos sintamos identificadas con los procesos de las demás, para que nos conozcamos y creemos todas estas conexiones tan bonitas que estamos haciendo y para que hagamos amigas. Así que
les agradezco y pues también van a encontrar siempre problemas técnicos, lo que sea, y les pedimos disculpas por los desafíos que estamos teniendo también en la creación de este podcast, pero créanos, de verdad que todo está siendo hecho con muchísimo amor para ustedes, y pues espero que se la pasen bien y que estén pendientes y que esperamos seguir por mucho tiempo más. Así que gracias, chicas, a ustedes también por tenerme a mí aquí hoy. Muchas gracias, Ananda. Chitra, contanos por favor, ¿qué te gustaría decir para terminar? Bueno, pues lo dijo Prabhupada, que yo siempre digo, el maestro que trajo esta filosofía del Bhakti Occidente, porque no sabemos, de repente por ahí llega alguien que no sabe quién es. Lo dijo Prabhupada, vinimos, o sea, el propósito de la vida es ser felices. Si tú no eres feliz, si tú no, algo te falta, si no practicas Bhakti, vente al Bhakti. Y si eres practicante de Bhakti y aún así sientes que no eres feliz, eh, busca, porque hay ajustes que seguramente deben hacerse, hay maneras de conectar que seguramente no has explorado, hay relaciones que te pueden inspirar, hay herramientas emocionales, porque no porque llevemos una vida espiritual quiere decir que no tengamos necesidades emocionales que atender. Entonces, si hay dificultades en tu vida, pérdidas, traumas, o sea, busca ayuda, porque o sea, es el, o sea, esto es lo más importante, o sea, buscar la felicidad, y el Bhakti tiene todas las herramientas, tiene estos podcasts, estas comunidades. Si eres mujer, ven, si eres hombre también hay comunidades de hombres que se reúnen a hablar de esos temas que a veces pues es más cómodo hablarlo solo con quienes son de tu género. Somos almas espirituales, pero pues estamos jugando un rol así aquí, así que pues bueno, eso, ¿no? Que busquemos la felicidad a toda costa. Muchas gracias. Y hay mucho material, mucho material. Es solo cuestión de un clic hoy por hoy. Somos extremadamente afortunados. Mucho, sí. Mucho, sí. Shana, contanos, ¿te quedó algo por decir, algo que quieras transmitirnos? Bueno, pues además de todo lo que dijeron, sería la invitación a ser nosotras mismas, a creernos que realmente tenemos valor por quienes somos, que siempre estemos dispuestas a aprender, ¿sí? A rodearnos de personas que además nos ayuden, como que entre todas nos vamos tirando, ¿no? Y nos vamos preocupando por avanzar y por aprender y por superarnos y ser cada vez mejor desde nuestra individualidad, de ser quienes somos, desde nuestra esencia, en realidad. Entonces, solo eso, siento que yo lo he vivido cuando me acerco, cuando más cerca estoy de mi verdad, más se me muestran miles de posibilidades a través de las cuales puedo conectar. Y les decía que parte del servicio que intento hacer es eso, ¿no? Explorar nuevos caminos, nuevas posibilidades y en el proceso, pues conocer muchísimas más devotas. Es como una doble ganancia. Sí, coincido completamente. Creo que nos pasa siempre que nos queremos quedar más y más y más y más tiempo, pero bueno, tenemos que cerrar. Entonces, bueno, si todos están de acuerdo, podemos ir cerrando en este momento. Acá veo que sí. Es muy lindo que nos estén viendo, porque nosotros estábamos todo el tiempo viéndonos y haciendo gestos. Ahora pueden ver que fue un confirmado, que ya podemos cerrar. Así que, bueno, sin mucho más, los invitamos, como siempre, a escuchar nuevos episodios. Si les gustó algo de lo que dijimos, sepan que existen episodios anteriores si no nos han escuchado y que vendrán episodios nuevos. Así que por favor manténganse conectados, que pueden escucharnos, que estamos en Facebook, que estamos en Spotify, que estamos en YouTube
y que estamos ahí para ustedes, principalmente. Así que bueno, este fue un nuevo episodio de Voces de la Nueva Generación, el podcast de Sadhvi Sangha en español. Muchas gracias, Hare Krishna. Voces de la Nueva Generación, un podcast de Sadhvi Sangha en español.